Este es un vídeo que os debía. Me faltaba traer las pruebas de las revistas del SEAT León. De esta forma he creado dos vídeos largos donde intentaré analizar las versiones más relevantes probadas por la prensa española. Y es que si algo le sobró al SEAT León, esto serían mecánicas interesantes, siendo siempre uno de los puntos fuertes frente a la competencia. Sin más dilación, no me quiero enrollar más. Comencemos con el vídeo. Pues empezamos con uno de los SEAT León más normales, con el 1.6 gasolina en el acabado más básico. Como bien resumen en la comparativa, en una época donde los turbodiesel eran una moda, estos automóviles gasolina eran una rareza. Los vehículos compactos de 1.6 litros con mecánicas del entorno de los 100 caballos eran el homólogo a los turbodiesel de potencia media ofertados por las marcas, los cuales contarían con un precio que solía ser unas 250.000 pesetas más barato. De esta forma, más o menos se tardarían aproximadamente unos 50.000 kilómetros en rentabilizar el diésel. Evidentemente, a la larga, el diésel era fácilmente amortizable, pero ¿estas versiones gasolina aportaban algo más? Pues vamos a descubrirlo. Para la ocasión, Motor 16 reunirían a 5 superventas: el Sara, el Megane, el Astra, el Focus y la novedad, el SEAT León. Como podemos ver de entrada, los precios serían casi calcados. Curiosamente, el más caro sería el Citroën Sara, pero ya sabemos las campañas tan agresivas de descuentos que la marca de los chevrones tenía en aquella época. Si miramos sobre el papel, el más barato es una de las últimas novedades, el Ford Focus, el cual superaba por poco la barrera de los 2 millones de pesetas. Estos 5 coches serían ideales para familias no muy numerosas, pero evidentemente cualquier familia necesitaba espacio y por ahí comenzaría la prueba. Si nos vamos a los maleteros, los más grandes serían los del Sara con 440 litros y el del Astra con 370. El resto de rivales se quedarían en el entorno de los 350 litros. Cuando pasamos al habitáculo vemos que el Ford Focus es el que mejor aprovecha el espacio. En este aspecto se nota la mayor longitud entre ejes, transmitiendo esta ventaja al tamaño del habitáculo. Detrás de él se situaba el Astra y el Megane, quedando en últimas posiciones el Sara y el SEAT León. Y si hablamos de posición al volante, el mejor vuelve a ser el Focus, siendo en este apartado el Megane el más criticado en gran parte debido a su volante inclinado y sin la posibilidad de regulación en profundidad. Está claro que en términos generales hasta ahora el ganador ha sido el Focus, es el más barato y en la habitabilidad, a excepción de su maletero, es el claro vencedor. Pero, ¿qué pasaba una vez en marcha? Pues en términos de confort el Ford Focus vuelve a vencer, y en gran parte esto es debido a sus suspensiones. Parece sorprendente que estas filtren también en los baches, permitiendo también ser el coche de la comparativa que mejor se agarra al asfalto. El Ford Focus absorbe los baches, pero su carrocería oscila poco en las curvas, logrando un equilibrio perfecto que le convierte además en el más confortable. El Opel Astra también logra brillar a gran altura, pero sin lograr la perfección del Ford. Por su parte, este SEAT León ha apostado por unas suspensiones blandas, que absorben bien los baches pero que no logran evitar los balanceos de la carrocería en las curvas. En cambio, el Sara y el Megane no balancean tanto, pero por contra, no logran filtrar las irregularidades del asfalto como sería de esperar. Si subimos el ritmo y queremos conducir de manera alegre, el alumno aventajado sería el Focus, situándose por detrás el Sara, el Astra, el Megane y último el SEAT León. Este SEAT León se ve muy penalizado por 3 aspectos: sus blandas suspensiones, sus neumáticos de mucho perfil y su dirección demasiado filtrada. Estos 3 puntos le harán ser un coche torpe de reacciones y que no anima a su conductor a conducir de manera alegre. Analizando las mecánicas partiremos de un dato. El motor menos potente es el del Citroën con solo 90 caballos, siendo el motor más potente del Megane con 110. Por su parte, el Focus, el Astra y el Megane disfrutarán de las 16 válvulas, siendo el motor del Sara y el del SEAT León de solo 8 válvulas. Analizando las mecánicas rápidamente habrá un destacado, y este será el motor del Megane. Y es que cuando es el motor que más corre y uno de los que menos gastan, poco más habría que decir. Para valorar su rendimiento rozaría los 200 km por hora, con un motor de solo 1.6 litros, alcanzando exactamente 195. Como no, Opel también destacaría en este apartado. Es el segundo que mejores prestaciones logra, con unas buenas aceleraciones y rozando los 190 km por hora. El SEAT León se situaría en un punto intermedio, prestacionalmente hablando, con un motor suave, agradable que transmite finura mecánica. Desgraciadamente será el que más consume, en parte lastrado por el mayor peso. El Ford Focus ha apostado por montar unos largos desarrollos en su cambio, lo que le ayuda a tener un mayor confort acústico, pero perjudica claramente las recuperaciones, teniendo que recurrir más al cambio que sus rivales. Lo mismo pasaría en el Citroën Sara, que a los largos desarrollos se sumaría en este caso su menor potencia, siendo el que peores prestaciones lograría el comparativo.
Si nos vamos al apartado de precio, ahora vemos lo hablado inicialmente. Con 500.000 pesetas de descuento, el Citroën Sara pasaría a ser de largo el más barato de todos, siendo 254.000 pesetas más barato que el Focus, que es el segundo más económico. En seguridad, el Opel y el Renault Megane serán los mejor servidos, con frenos ABS de serie y 4 airbags. Ninguno de estos 5 compactos trae aire acondicionado de serie, siendo siempre un equipamiento opcional. Y en el caso del Renault Megane, este acabado básico no le puede montar ni en opción, resultando casi obligado a pasar al acabado superior. Si juntamos todo lo explicado anteriormente, habrá un vencedor en términos generales, y es que el Ford Focus es el más completo de todos y uno de los más baratos. El Citroën Sara se coloca en buena posición, gracias a su precio más ajustado. También este francés contaría con el maletero más grande de todos, a lo que se sumaría una puesta a punto del chasis con un toque deportivo. Este Opel Astra también destacará en apartados como el motor y la habitabilidad, pero su precio sería claramente superior a los dos vehículos anteriores. En últimas posiciones se situaría el Seat León y el Renault Megane. El primero transmitiría calidad de construcción, pero tiene un equipamiento pobre y no destaca prácticamente en ningún apartado. Por su parte, el Renault Megane se situará como un coche caro una vez que montemos el aire acondicionado. Está claro que en la prueba anterior el León no quedó nada bien, y esto en gran parte se debía a que no contaba con uno de los atributos necesarios para enamorar a los probadores, un buen motor. Y para la ocasión aquí tenemos el León más caro que se podía comprar en su momento, con el famoso motor 1800 turbo de 180 caballos, y en este caso con tracción total. SEAT quería crear un GTI distinto, y en un momento donde ya existían los 300S GTI y el Sara VTS, el objetivo de este León era ofrecer las mismas prestaciones pero en un coche más maduro, con mayor calidad interior, más seguridad en la conducción, y por un precio que en el caso de tracción delantera se quedaban solo 3.150.000 pesetas. En una época donde no se llevaba la pintura integral, este León con las molduras negras que rodeaban los elementos más expuestos de la carrocería, permitirían que solo el ojo más experto podría identificarlo como la versión más prestacional. Para ello habría que fijarse en las llantas de 16 pulgadas específicas, que sería la mejor pista para identificarlo. Lo mejor de este Seat León es que a diferencia de otros GTIs, este era un coche perfecto para el uso diario. Con 5 puertas, 5 plazas auténticas, un excelente equipamiento, un correcto precio y con la discreción necesaria para pasar inadvertido. Tan solo el maletero resultaba criticable. En el caso de este tracción total, el sistema de tracción robaba capacidad en el maletero, quedando en solo 270 litros. Otro punto sorprendente de este Seat León es lo rápido que era en toda situación. Alcanzaba casi los 230 km/h, pero además lo lograba con facilidad y seguridad. Cuando llegaban las curvas amplias, esta sensación de seguridad seguía estando, y sería prácticamente nuestra prudencia la que nos obligara a bajar el ritmo. En el caso de la unidad probada, la tracción Haldex supondría una gran ayuda sobre el firme deslizante, algo que como podemos ver en las fotos tuvieron la suerte de probar. Para probarlo bien, lo primero que hicieron fue desconectar el SP, para ver lo que era realmente capaz este sistema de tracción a las 4 ruedas. Cuando exigimos el ritmo en suelo mojado, inicialmente aparecerá el subviraje, pero si seguimos acelerando el coche empezará a obedecer. Esto es debido a que comienza a entrar en juego la tracción al eje trasero. Otro punto destacable sería el de los frenos, permitiendo varias frenadas fuertes a 200 km/h sin que estos desfallezcan. Si nos vamos a la tabla de prestaciones veremos que este León aceleraba de 0 a 100 en poco más de 8 segundos, cubriendo el kilómetro con silla parada en 29,31. Unas prestaciones incluso superiores a la de muchos GTIs de la época, pero en un envoltorio más completo y seguro. Cuando llegó este Ibiza, en cierta manera León comenzó a tener a su mayor rival en casa. Y es que este Ibiza ya nació cuando Walter da Silva trabajaba para SEAT, algo que se dejaría notar en el nuevo Ibiza, con un frontal que se veía bastante más actual que el del León. En ambos casos los TDIs traídos serían las versiones tops de sus respectivas gamas, el Ibiza TDI 130 y el León TDI 150. Estas dos mecánicas nacerían a base de evolucionar el 1900 TDI 115 caballos, a base de usar el monoinyector bomba, cambiar el turbocompresor y montar un intercooler más grande. El resultado estaba claro, más potencia. Creo que en su momento cualquiera de estos dos coches era el sueño de todo joven. Y es que en aquella época si no te llegaba para León pues te comprabas un Ibiza.
Y es que entre los dos había 5.140 euros. El Ibiza era un coche de 15.000 euros y el León un coche de 20.000. Bien es cierto que en parte el Ibiza tenía trampa, ya que se dejaba el climatizador en opción, siendo obligatorio montar para tener aire acondicionado. Por lo tanto, si sumamos los 1.100 euros de este opcional, la diferencia real sería de 4.000 euros entre ambos. Si analizamos el equipamiento veremos lagunas en el SEAT León, algo que nos hace ver que es un coche más antiguo que el Ibiza. Este León carecía de ordenador de a bordo, y no podía montar ni en opción los faros de xenón, ni tampoco el control de crucero. En cambio, estos dos opcionales sí que los podría montar el Ibiza. En ambos casos el control de estabilidad sería opcional, costando 511 euros. Casi todos inicialmente apostaban por el Ibiza, al haber comprobado anteriormente en Golf y A3 el excelente rendimiento del motor TDI de 130 caballos. Un motor que no se queda muy lejos del motor de 150 caballos. Esto, unido a un menor peso del Ibiza y unas suspensiones más firmes que las de León, hacían presagiar que el nuevo Ibiza pudiera vencer al León a pesar de ser menos potente. Pero tras pasar por el centro técnico y rodar en carretera la cosa estaba clara. El León era más rápido en toda circunstancia. En línea recta es ligeramente más rápido y en comportamiento por aplomo y eficacia este SEAT León se siente mucho más coche. Para lograr este excelente compromiso León con esta motorización montaría unas nuevas suspensiones. Unas suspensiones que sean las catalogadas de especificaciones deportivas. En el caso del Ibiza, las suspensiones resultaban excesivamente duras, dándole un carácter deportivo pero haciendo que pueda cansar al conductor y ocupantes cuando el uso del coche sea de diario. Si nos vamos a la tabla del centro técnico veremos una cosa: potencia en manco 141 caballos el Ibiza y 167 el León. Vale, yo no digo nada, sabéis a lo que me refiero. Como podemos ver, el León es ligeramente superior en aceleraciones, metiendo al Ibiza 3 décimas en el 0 a 100 y 5 en el kilómetro con salida parada. Más diferencia habría en recuperaciones, donde el León prácticamente fulmina a su oponente. Para colmo, el León también frena mejor, al Ibiza le queda el consuelo de al menos consumir un poquito menos. Tras analizarlo, la cosa queda clara para coche actual, resultando el ganador el veterano SEAT León. Al Ibiza le lastran unas relaciones del cambio más largas y un peso que, a pesar de ser algo menor que el del León, está solo 100 kilos inferior. Y es que este Ibiza, que paraba la báscula a 1.263 kilogramos, salió algo gordete, impidiéndole brillar más a su motor. En este caso, el nuevo León Cupra R se tendría que enfrentar con dos nuevos rivales japoneses GTI, que a diferencia de lo que comenzaría a ser habitual en la nueva jornada de Super GTIs, donde todos recurrían al turbo o a motores de 6 cilindros, estos dos samuráis usarían sendos motores atmosféricos y de solo 4 cilindros. Para poner las cosas en contexto, bien es cierto que el Cupra R era el más potente de todos con 210 caballos, pero para equilibrar la balanza su peso sería aproximadamente 100 kilos superior frente a sus rivales. Estéticamente hablando de este trío queda claro que hay dos que destacan. El SEAT y el Honda rápidamente girarán los cuellos de los más quemados al verlos pasar. Por su parte, en el Toyota la discreción será su mayor seña de identidad, y habrá que fijarse en detalles, como su rejilla pintada en color negro o sus llantas de nueva factura para diferenciarlo del resto de la gama. Analizando sus motores, ambos modelos japoneses consiguen una gran potencia para su cilindrada, extrayendo 192 caballos de un motor 1800 el Toyota y 200 de un 2 litros el Honda. Esto hace presuponer un carácter también muy deportivo, llegando a un régimen que ronda las 8000 vueltas o se supera en el caso del Corolla T-Sport. De estos dos motores el del Honda siempre se nota más potente, también con una entrega de potencia más constante. El motor del Toyota se siente perezoso a bajas vueltas, lo que exige andar pendiente del cambio para llevarlo siempre en la zona óptima. Pero si hay un motor que destaca por potencia es el del León. En su momento este motor era una joya. No solo era potente, sino que disfrutaba de una suavidad de manejo excepcional y un margen de utilización muy amplio. Además, este motor montado en el León brillaba más que en el Audi S3, al ser el SEAT más ligero, teniendo que mover 140 kilos menos y no contar con las pérdidas de rozamiento que provocan el contar con la tracción total. Eso sí, si hay un coche que destaca en las inserciones de la caja de cambios, este sería el Honda. A nivel prestacional, el León Cupra R es el rey en todas las mediciones, aunque el Civic Type R le sigue cerca, quedando el Toyota algo más descolgado. Este nuevo SEAT León, para poder digerir el aumento de potencia frente al León 20 VT, contaría con llantas de 18 pulgadas con neumáticos más anchos. También contaría con muelles más cortos y amortiguadores un 40% más enérgicos. También los silent blocks serían más robustos y su tren delantero estaría optimizado.
En el apartado de los frenos, SEAT tampoco habría escatimado, con discos ventilados en el eje delantero de 323 mm, con pinzas Brembo de 4 pistones. En la parte trasera se montarían los discos ventilados de la versión de tracción total. En el bastidor, el Type R tampoco había escatimado, con una estructura del monocasco reforzada, suspensiones más firmes, frenos específicos, todo preparado para convertir a este Honda en una pequeña bomba. Por su parte, el Toyota resulta el más light. A pesar de contar con muelles y amortiguadores más duros, estos serían blandos frente a sus rivales. Quedando claro que Toyota ha apostado por el confort, tal es así que los frenos montados en el Corolla T-Sport son los mismos que los que montaría el Corolla Diesel. Una vez en marcha queda claro que el bastidor del Corolla no va en sintonía con el carácter de su motor. La carrocería balancea en exceso, sus frenos son poco potentes y cuenta con un ABS muy intrusivo. El control de estabilidad no se puede desconectar y entra en exceso. Es un coche que permite rodar tranquilo y seguro ofreciendo una buena estabilidad, pero que no se siente a gusto al practicar una conducción deportiva. En el otro extremo estaría el Honda. Es lo más parecido a un coche de competición para lo bueno y para lo malo. Carece de control de estabilidad y sus reacciones siempre serían muy vivas. Por lo tanto, es el más deportivo, pero el que exige más a su conductor. Entre estos dos está el León Cupra R, un coche que parece haber encontrado el punto medio perfecto para no podérsele reprochar nada. SEAT Sport habría logrado unos reglajes con un compromiso perfecto entre eficacia y usabilidad para el día a día. Contaría con SP, pero en este caso sería mucho más permisivo que el del Corolla. Cuando le exigimos al coche, este te avisará con un ligero subviraje, pero contando con una trasera también que se muestra receptiva. Si vemos lo que corren veremos que hay dos grupos, el primero el del León y el del Civic, que en ambos casos tardarían 7 segundos o poco más en hacer el 0 a 100, cubriendo el kilómetro con silla parada en 27,2 segundos el SEAT y 27,6 el Honda. Como podemos ver, el Toyota en la aceleración larga pierde un segundo entero frente al Honda y casi segundo y medio frente al SEAT. Este lastre en prestaciones se repetirá en velocidad punta y recuperaciones, quedando claro que ser el menos potente le hace luchar en desventaja. Si nos vamos al apartado del precio, aunque el Honda es el más barato, tenía truco, ya que este Civic vendría sin aire acondicionado montado de serie. Por lo tanto, una vez equipado este opcional, el Toyota sería el más barato, situándose el Honda más cerca del precio del León que del Corolla. Al final, entre estos dos, quien busque la mayor radicalidad y disfrute tendrá en el Honda Civic Type R a su mejor amigo. En cambio, quien busque lo que siempre un Super GTI significó, prestaciones sobresalientes en un coche apto para el día a día, verá en el SEAT León Cupra R un sueño hecho coche. Un automóvil que en su momento consiguió un conjunto más completo que el de su hermano mayor, el Audi S3. Pues con la revista Autopista saltaremos a la siguiente generación del León, con la que empezaremos fuertes, ni más ni menos que con el FR. En este caso será el FR TDI el protagonista de la prueba, un coche que crecía en potencia respecto a su antecesor, ganando 20 caballos de potencia. En su momento este SEAT León era el rey de los compactos diésel generalistas, no había nada igual. Lo más similar guardando las distancias sería un Megane GT DCi de 150 caballos, un Alfa Romeo 147 hasta GTC o Fiat Estilo con el motor JTD de 150. Por lo tanto, este SEAT León se puede decir que en su momento era el sueño de muchos jóvenes. Además, era la unidad escogida para la prueba. En mi opinión, es una unidad preciosa. Y es que la verdad, el acabado FR tenía los adornos necesarios. Nuevos paragolpes, nuevas llantas de 17 pulgadas, carcasas de los retrovisores grises, cuadro con el fondo blanco, asientos específicos más deportivos, volante y pomo del cambio de nueva factura. Queda claro entonces que rápidamente veremos que este León se diferencia de una variante normal. Como curiosidad, esta unidad contaría con el navegador, un extra de lujo que costaba 2.527 euros en su momento. Usando la base del motor 2000 TDI de 140 caballos, se evolucionaría con una nueva geometría del turbo, inyectores piezoeléctricos y un mayor caudal en la inyección para lograr alcanzar los 170 caballos de potencia. El resultado sería un motor que una vez pasamos de las 2000 vueltas empujaría con mucha decisión, haciendo trabajar al control de tracción y obligándonos a cambiar de marcha rápidamente. Otra curiosidad del motor es que sorprendentemente le gusta girar alto de vueltas, alcanzando las 4700 revoluciones por minuto y sobre todo, logrando alcanzarlas con vivacidad. En cierta manera es un diésel que incluso a veces anima a apurar las marchas, dotándole un carácter con matices a coches de gasolina.
Con respecto a la anterior generación, este nuevo FR se siente como un coche más grande y pesado, por lo que genera más inercias. La puesta a punto del chasis y de las suspensiones enmascaran en parte su desequilibrado reparto de pesos, evitando el subviraje en la mayoría de situaciones. No obstante, queda claro que en autovía a ritmos rápidos y en curvas amplias es donde este FR se encuentra en su salsa. En puertos de montaña donde afrontemos curvas más cerradas es donde este FR se mostrará con carácter subvirador. Respecto a los frenos, ahora sus discos delanteros pasaban a tener 312 mm y los traseros 280. Por lo tanto, SEAT también montaría en el FR unos discos de mayor tamaño. Aún así, aún se les podría reprochar lograr unas menores distancias de detención. En conclusión, este FR destacaba en casi todo lo bueno, con una aceleración de 0 a 100 en 8,2 segundos y cubriendo el kilómetro con salida parada en 29,6. Si lo comparamos con la versión anterior FR, sus prestaciones parecían un calco, pero claro, este FR era más coche y resultaba también más pesado. Tan solo la sonoridad, la falta de respuesta a muy bajo régimen del motor y la calidad de algunos plásticos serían los puntos más grises de un modelo que en su momento era el coco de la categoría. Con un precio que rondaba los 24.000 euros también era el más caro, pero está claro que quien lo compró en su momento no se equivocaría. En esta prueba en la cual el FR pasaba a ser el GTI comparado más barato, el título de esta comparativa podría haber sido el GTI del pueblo, y no es para menos. En este caso, el nuevo León FR TFSI se tendría que enfrentar con 5 rivales, de los cuales 2 compartían la misma mecánica que el SEAT, ya que tanto el A3 como el Golf comparados contaban con el mismo motor, el fabuloso 2000 TFSI de 200 caballos, que en su momento pasó a ser la referencia. A estos alemanes se les sumarían otros rivales, el ya veterano Megane Sport con su mecánica 2 litros turbo de 225 caballos, el Focus ST con su característico motor de 5 cilindros y 225 caballos y el japonés Corolla TT E-Compresor, un coche que inexplicablemente para mí, a pesar de tener la misma potencia que el Megane y el Focus, es claramente el más caro del comparativo, siendo 3.200 euros más caro que un Audi A3 y casi 9.000 euros más que este León FR. A pesar de que aparentemente 2 escalones de potencia, contando los alemanes con solo 200 caballos y sus otros rivales con 225, a la hora de la verdad las diferencias prestacionales serían mínimas. Más diferencias habría a la hora de ver cómo cada marca ha apostado a dotarle a su GTI de un look más o menos deportivo. En este apartado hay 2 que no ocultan su rebeldía, el Focus ST y el Megane Sport, los cuales no pasan desapercibidos. Por su parte, el León FR y el Corolla Compresor se encuentran en un perfecto punto intermedio, siendo el Golf y el Audi A3 los más discretos. Si analizamos los interiores pasará lo mismo que con los exteriores, siendo el interior del Focus y del Megane los más deportivos del comparativo. Cuando analizamos la postura de conducción y la habitabilidad, habrá un claro ganador, y este será el Golf GTI, siendo el Toyota el menos habitable del comparativo. Al Focus le queda el honor de tener el maletero de más capacidad, con 385 litros. En el apartado mecánico, el motor 2000 TFSI y el motor de 5 cilindros del Focus ST serán los que entreguen una mejor respuesta a bajo régimen. Pero si el motor TFSI tiene un amigo, este será la caja de cambios DSG. Lo más sorprendente viene al conocer que el Golf es claramente el menos sediento, con un consumo medio de 9,3 litros a los 100 km, el cual será el único que baje de los 10. En este apartado el Corolla es claramente el más sediento, gastando 13,1 litros cada 100 km, casi 4 litros más que el Golf. A nivel prestacional, el Golf, el Megane y el SEAT serían los únicos en bajar de los 28 segundos en el kilómetro con salida parada, cubriendo este registro en 28,2 el Audi y 28,3 el Focus ST. Otra vez el Corolla quedará en última posición, tardando 28,9 segundos en realizar esta medición, siendo claramente el más lento. Algo curioso descubriendo que este Corolla es el más ligero del comparativo. En el apartado del comportamiento, como no, el trío del grupo BAG guardarán similitudes. Con la conocida pisada alemana serán 3 coches que transmitan una pisada firme e imperturbable. En este aspecto los otros 3, el Megane, el Corolla y el ST, son coches más excitantes pero más delicados de conducir. Al final la conclusión no es fácil, aunque queda claro que el Golf GTI con el cambio de SG ha enamorado a la redacción, se podría decir que León FR será el ganador a los puntos, sobre todo valorando el gran equilibrio que ofrece por un precio que es claramente el más contenido.
En este caso AutoBuild presagia un gran éxito de la nueva generación de los León FR, donde indican que posiblemente la mecánica favorita dentro de este acabado sea la gasolina y no la diésel.